abran sus Biblias, Romanos 8, del 1 al 4. Dice así la palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí. Bueno, mis hermanos, esta porción que comenzamos con capítulo 8, es como si estuviésemos hasta el capítulo 7 viendo un telón de fondo color gris. Cuando Pablo dice ahora pues, entonces nos muestra ahora, quita ese telón gris y nos muestra un panorama totalmente diferente. Cuando nos introduce Pablo en este ambiente diferente, nos está hablando ahora del Espíritu Santo. En esta epístola no se menciona el Espíritu Santo, sino solamente en el capítulo 1, verso 4. Pero aquí en el 8, Pablo habla del Espíritu Santo y lo menciona 20 veces. O sea que Pablo ahora, después que hemos visto todos esos 7 capítulos, en los que nos ha enseñado por qué la ira de Dios se ha revelado contra la impiedad del hombre, contra la maldad del hombre, que nos está enseñando que nos enseñó cómo hemos sido liberados del pecado. Primero nos enseñó de dónde surgió el pecado, cómo se formó esa naturaleza pecaminosa. Hemos sido libertados de la ley en forma expresada en mandamientos escritos, que hemos sido libertados de la muerte, que hemos sido justificados, que hemos sido libertados de la esclavitud y que estamos reconciliados con Dios. Entonces es un proceso que estuvimos revisando hasta el capítulo 7. Entonces Pablo ahora comienza con ese ahora pues. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo también quisiera orar y decirle: Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, este es tu tiempo, Señor, este es tu momento. Pido que seas tú, Señor, que seas tú hablando, poniendo tu palabra, Señor, y que sea, Señor, toda la gloria y la honra para ti. En el nombre de Jesús. Fíjense que dice, ahora pues ninguna condenación hay, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, lo que primero tenemos que preguntar, ¿qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Bueno, cuando nosotros hablamos sobre esto, de qué significa estar en Cristo, bueno, Pablo nos ayuda un poquito más en un texto que está en Corintios, en Primera de Corintios, que está en el 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vamos a dejarlo hasta ahí porque la otra parte la vamos a utilizar un poquito más adelante. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando nosotros hablamos de esa nueva criatura, tenemos que pensar de dónde sale esa nueva criatura. A partir de cuándo sale esa nueva criatura. Fíjense que cuando en ese episodio que nosotros conocemos de Jesús,
Una noche, Nicodemo, que era un fariseo, un maestro de la ley, se acerca a Jesús de noche y le dice: Señor, ustedes conocen el pasaje, Señor, sabemos que vienes de Dios porque por las obras que haces, pues, tienes que venir de Dios. Y el Señor Jesús le responde, lo sorprende, le dice: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y él le dice: bueno, pero ¿cómo es posible que un hombre viejo pueda nacer, siendo viejo, nacer de nuevo? No es eso posible. Dice: de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces, en esta enseñanza vemos que la necesidad, en primer lugar, de estar en Cristo es nacer de nuevo. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, lo primero que cada uno de nosotros tiene que preguntarse, en primer lugar, es si hemos nacido de nuevo. Eso es lo primero. Entonces, en ese mismo episodio, el Señor Nicodemo le pregunta: bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Y él le dice: bueno, pero tú no eres maestro de Israel, ¿cómo que tú no lo sabes? Y cuando en esa escritura yo me pongo a pensar, bueno, ¿a qué escritura se estaba refiriendo el Señor? Y bueno, hay básicamente dos escrituras en el Antiguo Testamento que nos pueden llevar a entender a qué se estaba refiriendo Jesús. Una de ellas está en Jeremías 31, que habla del nuevo pacto, pero hay otra que está en Ezequiel, que es la que más me gusta porque amplía el concepto de lo que significa ese nuevo nacimiento. Yo lo voy a invitar a que busquemos en Ezequiel 36, desde el 25 en adelante. Dice la palabra del Señor, desde el 25 al 27, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Fíjense que en esta descripción vemos la conversión de una manera completa, porque vemos en primer término el efecto que hace la palabra de Dios representada en el agua. Cuando nosotros recorremos la palabra de Dios, vamos a ver en muchos lugares que el Señor se refiere a su palabra como el agua. Y la palabra de Dios que revela nuestros pecados, sino que también la palabra de Dios nos habla de Cristo, de lo que Cristo hizo. Nos muestra el camino de salvación. Luego habla en detalle acerca del milagro, el nacer de nuevo, un milagro, porque dice que cambia el corazón que antes era insensible, porque lo caracteriza como un corazón de piedra. Nos está diciendo que un corazón duro, un corazón insensible para las cosas de Dios, haciéndolo ahora sensible. Pone un espíritu nuevo, ese espíritu está en minúscula, como la capacidad para comunicarnos con Él, y el mayor de los milagros, que es la presencia de Él mismo en nosotros. Entonces, lo primero que debemos entender es que el estar en Cristo, en primer lugar, es necesario haber nacido de nuevo. No podemos estar en Cristo si no hemos nacido de nuevo. Segundo punto, eso que hablábamos en el 2 Corintios 5:17, dice: estar en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Me gusta esa forma del verbo que no dice las cosas fueron hechas,
hechas, sino que son hechas. Eso no nos habla de un trabajo, un proceso en el cual el Señor empieza a hacer esa nueva criatura. Fíjense que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos va a transformar. Fíjense que quisiera ir a Romanos ahora, Romanos 5, en el 1, Romanos 5, del 1 en adelante, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Quiero hacer énfasis en el 2, que dice que tenemos entrada por la fe a esta gracia. Ese ambiente de gracia, quiero que lo tengamos como subrayado, porque vamos a hablar de la gracia un poquito más adelante. Y en tercer lugar, el estar en Cristo significa estar unidos a Él. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hay quizás un concepto equivocado que tienen muchas personas. El Espíritu Santo, quiero leerles algo con respecto al Espíritu Santo, que es importante que nosotros estemos claros. Fíjense, el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, no es un algo, es una persona, no es una influencia o una especie de energía que emana de Dios. El Espíritu Santo es Dios, miembro de la Trinidad, una persona, completamente la esencia de Dios, con una entidad y personalidad propias. La Escritura es clara al respecto. Él es igual en naturaleza y atributos a Dios el Padre y Dios el Hijo. No es disminuido en ningún sentido. Yo quiero honrar la presencia del Espíritu Santo. No es disminuido en ningún sentido, es completamente Dios, de la misma manera que el Padre y el Hijo. Tiene personalidad, tiene intelecto, emociones y voluntad, digno de ser adorado, respetado, honrado de la misma forma y manera que el Padre y el Hijo. O sea que cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo ha morado en mí, estamos diciendo en otras palabras que Dios está siendo morado en mí. Él está allí. Ese es el gran milagro de la conversión, que ya Dios no está lejano en algún sitio, sino que Él ha hecho morada en nosotros. Ahora, Él no va a estar estático. Él va a empezar una obra de transformación. Cuando nosotros leemos en las epístolas de Pablo, Él nos muestra a través de muchas ilustraciones. Por ejemplo, esa ilustración, vestidos del nuevo hombre. No se trata de que nosotros vamos a llegar a la casa y que poner una ropa diferente. Él está hablando con esa ilustración que en el original quiere decir como que quitarse una ropa sucia y vieja, roída, podrida, y ponerse otra ropa. En otras palabras, el estar en Cristo es comenzar a ser una nueva criatura. Comenzar a ser una nueva criatura. También una de las cosas que al estar el Espíritu Santo en nosotros, estar unidos con Él, porque también la palabra dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Me gusta mucho revisar, por ejemplo, cuando hablamos de esta palabra, me gusta revisar Amós 3:3, que dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces me pregunto, ¿será que yo puedo andar con el Espíritu Santo haciendo yo lo que a mí me da la gana? Y el Espíritu Santo por su lado haciendo no sé qué. O sea, el Espíritu Santo está allí porque quiere transformarme y quiere hacerme como Cristo. Quiere hacerme un pequeño Cristo. Esa es la meta, ese es el modelo. Cuando también leemos
Le voy a invitar que busquen en 2 Corintios 13, 14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Fíjense, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Aquí lo que hay que resaltar es la comunión del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de comunión, la palabra que se traduce como comunión es koinonia, que es compañerismo. Ese compañerismo es lo que nos hace andar con Jesucristo, andar con el Espíritu Santo constantemente. Bien, esto es lo que es estar en Cristo. Nacer de nuevo. ¿Qué otra cosa? Ser transformado, ¿verdad? Y ser guiado por el Espíritu Santo. Fíjense que el Espíritu Santo, cuando desciende sobre el Señor Jesucristo, empezó a administrar en función de lo que el Espíritu Santo decía. No era una persona, Jesucristo no estaba haciendo nada diferente a lo que escuchaba del Padre. Todo lo que él hacía era una relación de perfecta obediencia. Eso es estar en Cristo. Ahora volvamos a nuestro texto base y dice de la siguiente manera. Dice en el verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejante de carne de pecado, condenó al pecado de la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, al yo estar en Cristo, al yo estar, como hemos señalado, hemos visto hasta este momento, hay una ley. En Cristo hay una ley que se activa. Antes, Pablo nos hablaba de la ley del pecado. La ley es como, en otras palabras, un principio. Bueno, la ley del pecado, el principio es que el pecado ejerce control sobre mí y tiene un efecto. Una ley tiene un principio y tiene un efecto. La ley del pecado y de la muerte, el pecado me controla y su efecto es la muerte. Pero ahora me está hablando de que la ley del Espíritu de vida me ha librado de esa ley. Entonces es importante que yo entienda lo que Jesucristo ha hecho en mí. Como hablábamos al principio, Él me ha libertado del pecado. Me ha hecho libre. Hermanos, somos libres. Bueno, los que están en Cristo Jesús, somos libres. Y fíjense que hemos sido libertados de la condenación del pecado. Ningún pecado pasado, presente o futuro va a dañar eso que fue decretado. El yo andar en Cristo Jesús, el estar en Él, el haber nacido de nuevo y andar en Cristo Jesús, se activa esa ley en mí. Yo ando en el Espíritu, ninguna condenación hay. Nada me puede condenar. Y le voy a decir una cosa. El enemigo anda por allí siempre tratando de, y esto es lo que hablaba hace un momento, esa es la gracia. Hemos entrado en la gracia de Dios. ¿Okay? Yo he sido libertado del pecado. Yo no puedo, no debo, no tengo por qué ser esclavo del pecado. Muchas veces los cristianos viven una constante ambivalencia, levantándose cada mañana pensando, oye, mucha gente se levanta en la mañana preparándose para ver cómo es que va a pecar. En vez de prepararse, de vivir la libertad a la que nosotros hemos sido llamados, a libertad fuimos llamados. Esa gracia en la que el Señor nos ha introducido, yo lo veo, yo lo visualizo como un ambiente
un ambiente de bendición, un ambiente de gracia, un ambiente de protección, un ambiente de dirección. Si estoy en obediencia, no hay condenación. Y fíjense, le voy a poner un ejemplo que estuvimos viendo con mi esposa en estos días. A mediados del siglo XIX, en los Estados Unidos se abolió la esclavitud. Quizá nosotros no estamos muy familiarizados con lo que es un esclavo. Yo nunca he visto un esclavo. Lo hemos leído, hemos visto películas, pero nosotros no sabemos lo cruel que era la esclavitud. Y fíjense que esa abolición de la esclavitud en los Estados Unidos costó una guerra fratricida, una guerra donde se derramó muchísima sangre, donde ambos bandos oraban al mismo Dios para que Dios los ayudara a ganar la guerra. Se cambió la constitución, se dijo, no, ya está escrito, no hay esclavitud en los Estados Unidos. El presidente Abraham Lincoln fue asesinado. Sin embargo, muchos esclavos, cuando le dijeron, mire, ya eres libre, quedaron, no supieron qué hacer, no sabían qué significaba la libertad. Muchos, salvo a escasas y honrosas excepciones, algunos disfrutaron de su libertad, de su condición de ser libres. Y mucho de eso le pasa al cristiano, que la palabra de Dios nos enseña que hemos sido llamados a ser libres, no para utilizar la libertad como un modo de hacer lo que nos da la gana, sino vivir la libertad que Dios nos ha dado. Y Satanás está siempre susurrándole al oído, no puedes. No, en base a la fe en la muerte de Jesucristo, debo siempre declararme libre. Libre, soy libre para vivir en esa gracia maravillosa que Dios nos da. Fíjense que ahora, teniendo el Espíritu Santo en nosotros, morando en nosotros, que nos va a guiar a toda la verdad, que nos va a enseñar todas las cosas, que nos va a hablar, nos va a mostrar a Cristo, nos va a enseñar acerca de Cristo. Ahora sí nosotros podemos cumplir lo que demandaba la ley. Antes no podía, porque la ley expresada en argumentos, en ordenanza, era imposible por cuanto la carne es débil. ¿Qué sabe la carne? No la carne, no los músculos, sino esa condición pecaminosa de la que hablábamos la semana pasada. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de mal? Mas gracias doy a Dios, que en Jesucristo tengo una nueva vida. Entonces, en otras palabras, hermano, la condición del cristiano ha cambiado totalmente. Nuestra condición como creyentes es totalmente diferente. No puedo, no debo, no tengo por qué vivir esclavo del pecado. He sido hecho libre. Amén. Hermano, la gracia de Dios es algo maravilloso. Yo quisiera, cerrar esta parte con esa expresión. La gracia de Dios no tan solo me ayuda a cumplir la ley de Dios, esa ley moral de Dios, andar en su camino, cumplir con su propósito, ser transformado a la imagen de Cristo, sino que Pablo habla que la gracia de Dios es multiforme. No podemos limitar la gracia de Dios, pero hemos sido llamados a disfrutar de esa gracia, como leíamos ahí en Romanos 5. Hemos entrado en esa gracia, pero en este tiempo en el que nosotros estamos actualmente, ese tiempo de santificación, ese tiempo en el que el Señor está obrando en nosotros, está haciendo esos cambios en nosotros. Yo puedo cada día vivir esa vida victoriosa. No hay nada que me detenga.
Pero hay un pensamiento que me ha transformado a mí particularmente, y me hace descansar, es que Él sabe, el Señor sabe exactamente para qué yo soy bueno. Él sabe exactamente dónde, qué instrumento, qué pito, qué flauta, qué címbalo yo toco en esa armonía, en esa orquesta del Señor. Él sabe dónde yo descanso. No tengo por qué ponerme a inventar propósitos o ministerios, sino que descanso en el Señor sabiendo que si yo me dejo guiar por Él, Él hará su propósito. ¿Okay? Y seré transformado. Bueno, mis hermanos, quiero cerrar con este pasaje de 2 Corintios 3:17, que dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermanos, de verdad entendamos que hemos sido llamados a ser libres. Quiero resaltar esto una y otra vez: libres de la condenación, libres del pecado, libres de la esclavitud. Porque aun cuando no hemos conocido quizás la esclavitud física, el que cede al pecado se hace esclavo. Bueno, mi hermano, Dios lo bendiga. De vida. Mientras caminas, tu conducta, tu forma de vida, puedes decir, mi forma de vida, que es en el Espíritu, amén, quien ande, quien tenga una forma de vida en el Espíritu, jamás podrá satisfacer lo de su carne. Me gusta eso. Si ustedes algún día van a leer la Biblia de los originales, van a ver que ese jamás ahí es la negación más enfática que existe. Algo que es imposible que ocurra. Si usted anda en el Espíritu, es posible vivir en obediencia a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren andar en el Espíritu? Bueno, que Dios nos dé esa capacidad de poder entender que los que somos de Cristo tenemos el Espíritu de vida que Cristo nos dio en nosotros, y cuando permitimos que el Espíritu controle, entonces la carne está bajo control. Amén. Podemos vencer la carne, esa carne que siempre tiene un apetito para ir contra nosotros. Bendito el nombre del Señor. Muy bien, vamos a hacer un comentario antes que los niños pasen. Los niños tienen mucho deseo de pasar para hacernos una presentación de lo que aprendieron esta semana. Pero déjenme decirle algo: estamos muy preocupados por lo que está pasando en Irak. Amén. Ustedes saben que hay un grupo terrorista llamado los ISIS, que están asesinando cristianos. Y los que han estado al día con los medios de comunicación se han dado cuenta que en esta semana le han quitado la cabeza a unos cuantos cristianos por negarse a aceptar la fe musulmana. Y ese grupo que está allí operando, es el que está siendo atacado por los Estados Unidos en los bombardeos esta semana. Pero ellos están especialmente atacando a los cristianos. Las iglesias cristianas del sur de Irak quedaron vacías. Los cristianos salieron huyendo para salvar su vida. Y creemos, hermano, que nuestra esperanza está puesta en Dios, en las bombas. Así que vamos a cerrar nuestros ojos para clamar unos minutos por las personas que en Irak están sufriendo en esta semana, y que Dios muestre su misericordia. Dios muestre su misericordia y su gracia sobre este pueblo y sobre todos los que están sufriendo este salvajismo que está ocurriendo. Hay unas tomas muy duras, las cabezas en las manos de las personas por televisión. Vamos a orar. Padre, en esta hora, nosotros como tu pueblo que amamos la vida, creemos en un Dios que da la vida y el único Dios que puede quitar la vida. Nosotros te pedimos misericordia por el pueblo iraquí. Te rogamos, Señor, porque tú te hagas presente con todo tu poder. En este día hagas presencia con poder para frenar, para anular, para incapacitar estas fuerzas del mal. Especialmente aquellos que persiguen a los cristianos
y han decidido quitarle la vida de una forma salvaje. Dios, ten misericordia de este pueblo cristiano que ahora sufre y de todas aquellas personas que ahora están siendo perseguidos, que han dejado sus techos y sus casas. Padre, pareciera imposible que a estas alturas todavía haya gente que se comporta con tal nivel de salvajismo. Pero en esta hora, Señor, confiamos en ti. Como iglesia nos unimos a los miles de creyentes que hoy en el mundo están haciendo lo mismo, pidiendo misericordia para este pueblo. Pedimos paz para Irak. Pedimos para que estos ciudadanos iraquíes se pongan de acuerdo. Rogamos, Señor, porque tú manifiestes tu poder y anules toda la fuerza enemigo que se levantan los unos con los otros para destruirse, para asesinarse. Oh Dios, ten misericordia. Bendecimos a aquellos que prefieren morir que negar su fe. Señor, bendecimos a estos mártires y gracias por recibirlos en tu presencia. Porque sabemos, Señor, que la sangre de los mártires, según tu palabra, muestra la derrota de Satanás. Cada vez que un mártir derrama su sangre, estamos señalando que el enemigo está derrotado y que jamás ninguna confabulación, como en la historia nunca jamás ninguna confabulación humana ha podido defender tu causa, el Evangelio de Cristo, hoy tampoco irá ninguna situación, ninguna violencia detendrá que personas confiesen a Cristo como el único Señor y Salvador, como el Rey de Reyes. Gracias, Señor, por el ejemplo de estos cristianos que han preferido morir que negar su fe. Amén. Los bendecimos a ellos y bendecimos, Señor, porque estamos seguros que esa fe va a ser de testimonio para otros que en ese pueblo están confundidos en el engaño y la mentira. Gracias, Señor, por escucharnos y por manifestar tu misericordia para este pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.